el cual pierden los de siempre, ¿no? Pues mientras tanto, José Luis, en este contexto y para echar más leña al fuego, estamos pendientes de esta reunión que ha habido de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, un Josep Borrell pues, que ha intentado levantar, de hecho ha levantado el veto de Hungría para dar a Ucrania los activos rusos congelados y precisamente Hungría, en concreto su ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, ha desvelado una cuestión y es que ha dicho que precisamente en esta cumbre que se está celebrando en Luxemburgo, se espera además que el propio Borrell hable a eso de las 6 de la tarde, hora española, que por cierto se podrá seguir aquí en la señal de Negocios Televisión, pero según dice Szijjártó, Borrell ha dicho que la Unión Europea quiere entrenar a soldados ucranianos en suelo ucraniano. Es lo que está desvelando el propio Péter Szijjártó en un paso más, ¿no?, a lo que estaba comentando antes Adrián, a una guerra europea. Adrián, por esto te quiero preguntar, porque claro, no es la primera vez que se producen reuniones de este tipo y que Hungría, Eslovaquia, bueno, alguien sale y dice, oye, aquí se está hablando de esto, nos alerta, ¿no? Oye, aquí estamos dando pasos hacia una guerra con Rusia. Pues las últimas horas Péter Szijjártó dice, bueno, pues que además de que ha levantado su veto, el propio Borrell está hablando ya de entrenar a soldados ucranianos en suelo ucraniano. Quiero saber qué piensas de todo esto, cuando por cierto se esperan los próximos minutos declaraciones de Macron y Stoltenberg, que hoy tenemos citas importantes. Sí, y el propio primer ministro de Hungría hizo unas declaraciones advirtiendo de que en la Unión Europea la OTAN está pensando en un desembarco masivo ya en Ucrania, ¿no? Bueno, yo creo que el contexto es más o menos el que he comentado antes, ¿no? En el terreno de la guerra, Rusia está ganando, sin ninguna duda, porque recordemos que no estamos hablando de una guerra de desplazamiento territorial, sino una guerra de desgaste. Y el ejército ucraniano está prácticamente destrozado, está ya tapando agujeros como puede, pero en una posición en la que está perdiendo continuamente, se está debilitando continuamente a través por pérdida de material y por pérdida de personas, y el ejército ruso se está fortaleciendo continuamente. Es decir, es una cuestión de tiempo en la que Rusia en principio no tiene prisa, porque digamos, los avances con objetivos territoriales siempre tienen más riesgo, tienen más costes de material y de personas, y no le interesa entrar en esos riesgos mientras pueda mantener la situación actual, aprovechando los pequeños avances que le facilitan esos agujeros del ejército ucraniano. Entonces, en principio esa sería la estrategia. Pero claro, luego está el tema geopolítico, está la OTAN y está Occidente en general, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ya es iniciativas de paz, pues efectivamente ha habido más de una. Hubo incluso un preacuerdo de paz, ya sabemos, en marzo del 2022, que fue, digamos, impedido desde la OTAN. Y ahora ha habido una propuesta en la que era muy evidente que Occidente iba a decir que no. La propuesta que ha hecho Vladimir Putin pues sería, bueno, fácilmente, yo creo, aceptable por los ucranianos, si Ucrania pudiera tomar decisiones en base a sus intereses. Pero ya sabemos que para Occidente los intereses de Ucrania no significan absolutamente nada, porque el objetivo no es Ucrania, el objetivo es Rusia, y Occidente no va a aceptar en ningún momento un contexto en el que Rusia pueda aparecer como ganador de este conflicto, porque el objetivo ya desde los años 90 ha sido someter a Rusia a toda costa. Por eso dimos el golpe de Estado en Ucrania en el 2014 entre la Unión Europea y Estados Unidos para convertir a Ucrania en un verdadero portaaviones contra Rusia, y por eso están ahora en una situación de que como Rusia está ganando la guerra, no hay otra salida que un salto hacia adelante, una escalada. Y, como he dicho antes, está claro que lo que pretenden es dar pasos, pero antes de ir al enfrentamiento directo, intentar conseguir que sea Rusia el que dé ese paso. Y yo creo que todo lo que ha pasado durante este año no tiene ninguna otra explicación. Estamos hablando no de especulación, estamos hablando, por ejemplo, de reconocimientos del propio Scholz, cuando nos dice que son los propios militares británicos y franceses los que están operando las plataformas de lanzamiento de misiles contra territorio ruso desde Ucrania. Y dicen, no, Alemania no puede hacer eso. Al final van a acabar haciéndolo como siempre, ¿no? Pero eso el propio Scholz nos lo dijo. Y nos dijo el ministro de Defensa de Polonia, nos dijo, llevar tropas de la OTAN a Ucrania no es en absoluto problemático,
porque ya están allí desde hace tiempo. Bueno, algo que todo el mundo sabe, pero así todo el reconocimiento expreso es en sí mismo una escalada, porque lo que se pretende con esa escalada, incluso la verbal, es hacerle más difícil a Rusia no responder. Y se están utilizando todos los medios para intentar conseguir que Rusia responda, que dé un paso, lo que ellos creen un paso en falso, que lleve a un enfrentamiento directo y que justifique ese desembarco de la OTAN en Ucrania donde haga falta, ¿no? Miguel, pues por esto te quiero preguntar, por la propuesta de Putin de hace algo más de una semana, justo antes de esta conferencia de Suiza, y también estas palabras de Péter Szijjártó, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, que alerta, dice que Borrell está hablando de entrenar a soldados ucranianos en Ucrania, precisamente lo que propuso el presidente francés, lo que propuso Emmanuel Macron. Quiero preguntarte por esto y cómo nos acercaría un conflicto con Rusia, si sería o no una escalada. Bueno, tres cosas. La primera, voy a ir a la parte final antes de nada. Que todo el mundo que nos está viendo descarte de que vaya a haber una guerra nuclear. No la va a haber, porque al primero que no le interesa que haya una guerra nuclear es al ruso. Y a pesar de lo que dice Adrián, a ningún político occidental le interesa. Yo no creo que además haya ambiente prebélico en la calle. Paso número uno. Eso quizás sea lo último, pero yo creo que lo más importante. Lo segundo, sobre el tema de las tropas y el entrenamiento. Los misiles, los ataques estos que se han lanzado estos días, la gente los conoce por la plataforma de lanzamiento. Los habrán escuchado muchas veces como los HIMARS con H. Estos son misiles balísticos de rango medio, entre 150 y 300 kilómetros, y son misiles de alta precisión, es lo que caracteriza. Son misiles de ataque, no son misiles de defensa, y son baterías que se aprenden a manejar relativamente rápido. Es decir, no necesitan un entrenamiento tan brutal como puede necesitar un piloto de un caza. Esos son otro tipo de plataformas de disparo. Una plataforma de disparo que puede ser un caza de combate es otra película completamente diferente. Por lo tanto, el que sea necesario el que tropas especializadas occidentales estén operando para disparar los misiles es una somera tontería, no es necesario. Puedes formar. Ahora, tú puedes entrenar a ese equipo. Particularmente quien lidera esa plataforma es un teniente. Tú puedes formar a esa plataforma, a ese equipo en cualquier sitio. En cualquier sitio. Puede ser en Ucrania, puede ser en Polonia, puede ser en el país que tú quieras. Después de un periodo relativamente rápido, sabe manejar perfectamente. La artillería, lo difícil de la artillería no es disparar. Lo difícil de la artillería es posicionarla. Los artilleros, cuando hablas con ellos, te dicen, no, es que esto, la gente piensa que es disparar. No, va por otra parte. Entonces, esa es la verdadera importancia. Cuando estamos hablando de que si se van a desplazar tropas, son tropas para entrenar, en cualquier caso. ¿Y a quién? ¿A los equipos de artillería? No, fundamentalmente a los equipos de infantería. Que obviamente el ejército ucraniano no es que esté destrozado, es que no existía. Es que no existía cuando empezó la guerra. Y si no, recordamos todos que hubo una leva masiva donde se cogió a todo aquel que tenía más de 18 años y quiero recordar que menos de 60 o una edad larguísima. Para que todo el mundo lo entienda, ya no, pero en su momento cuando había reservistas, yo era uno de ellos, éramos reservistas hasta los 35 años. Es decir, yo fui oficial del ejército y estuve 10 años en la reserva y después ya me liberaron absolutamente de todo. Con lo cual, estamos hablando de coger gente como yo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Con lo cual es que no había ejército. Entonces, lo que ha destruido Putin sencillamente es algo que no existía, porque era gente de a pie que no tenía ni idea de usar armamento y que encima no lo tenía y que se lo tenías que enviar desde Occidente. Contra esa gente se luchaba un ejército, el ruso. Entonces, ¿lo van a tomar esto los rusos como un ataque y van a mandar misiles? Yo estoy convencido que no, porque los primeros que no les interesa es a ellos. Y el acuerdo es al que yo me he estado refiriendo en la parte anterior, donde
El acuerdo que proponía Putin, que era que me das un trozo más de lo que tengo para completar mis regiones y adicionalmente, y es a lo que no se tragó bajo ningún concepto, la OTAN acepta o Ucrania acepta que no entrará en la OTAN, todo ese tipo de cosas que dicen, bueno, ya te has pasado. Yo creo que te diésemos lo que hay hasta ahora ya es más que suficiente. Precisamente el que yo creo que no está de acuerdo en que eso ocurra no es Occidente, es el ucraniano. El ucraniano no está dispuesto a que después de todo esto ahora se le dé al ruso lo que ha conquistado. Pero es que precisamente el ucraniano aquí en esa parte no tiene ni voz ni voto. Bueno, pues pendientes de la OTAN, del envío de tropas a Ucrania, seguro que se va a hablar en los próximos minutos. Se espera eso de las 5 de la tarde. Comparecencia de Macron, del presidente francés, también de Jens Stoltenberg, el por ahora secretario general de la OTAN. José Luis, antes de terminar, quiero preguntarte por esta misma cuestión, por el envío de tropas a Ucrania y el hecho de que Borrell esté discutiendo sobre esto en las últimas horas. Si va a involucrar aún más a Europa en este conflicto y si nos acerca a una guerra en Europa. Hombre, lo ha explicado muy bien Miguel Ángel anteriormente, ¿no? Que quizá el miedo sea a repetir un poco la operación de Vietnam, ¿no? Los militares estadounidenses que fueron a Vietnam también fueron como instructores, especialmente de infantería de las unidades de Vietnam del Sur, pero finalmente se vieron involucradas en los combates del frente y acabaron ya luego ya con Lyndon Johnson con el envío ya masivo de tropas regulares allí. Entonces el miedo es un poco el repetir la operación. Sabemos que hay instructores preferentemente de infantería, como bien se ha explicado, sobre todo para esas unidades de las guardias territoriales que necesitaban ir conformando un espíritu de cuerpo y se han ido realizando pues con los contratistas privados o con esa legión extranjera que se fue forjando un poco para ir teniendo, bueno, pues un poco ese cuerpo, especialmente de suboficiales veteranos que carecía el ejército ucraniano, ¿no? Y que rápidamente, bueno, pues aparecieron miles de ellos sin faltar a los códigos civiles de ningún país que prohíbe el servicio en otro país, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya empezamos a notar esas cosas. Ya la presencia que sería de ese personal de instrucción ya con otra categoría jurídica ya presencial provoca un cierto problema si hay bombardeos en la retaguardia y empiezan a morir este tipo de personal que ya no serían contratistas privados sino personal ya instructivo regular ya de ejércitos OTAN y esencialmente yo creo el miedo a ese Vietnam, ¿no? A que empiece a haber ya personal veterano que acompaña a sus reclutas y que pueden morir ya en combate, acelerando y provocando ya, bueno, pues lo que sería ya ese tipo de envíos. Es recordar un poco los discursos que hizo de una manera, bueno, muy electoralista, pues Macron en su momento con el envío de la Legión extranjera francesa de sus unidades de asalto más preparadas, ¿no? O sea que ese es el miedo, ¿no? Un miedo asentado, podemos decir, en lo que se ha explicado anteriormente por mis compañeros, ¿no? Bueno, pues pendientes de este miedo, Adrián, antes de terminar, te quiero preguntar por esto y también una cosa es la que advertía el propio Putin la semana pasada, estos cambios en la doctrina nuclear de Rusia, que ha pasado un poquito desapercibido, pero claro, en medio de todas estas amenazas, bueno, pues parece cuanto menos otro mensaje, ¿no? Otro aviso por parte de Rusia. Quiero preguntarte si hay alguna relación, o si hay relación directamente entre, por ejemplo, los ataques en Crimea, en este tipo de declaraciones, cómo está escalando el tono y que Rusia esté pensando cambios en su doctrina nuclear. Bueno, no sé si le están pasando